Buenas tardes, jovencitos. ¿Le llegó el correo anoche? ¿Sí? Hoy. Hoy lo vio, pero lo mandé anoche. Nah, ve. Pero no mandó el link de... No lo mandé. No tengo el grupo, todavía no lo tengo. Solo les compartí lo que platicamos ayer a la hora de la clase. ¿Y qué más? Solo eso. Y hoy comenzamos en lleno con el curso. No sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar. ¿No? ¿Estamos claros? ¿Estamos tablas? ¿Sí? Supongamos. Va, pues. Cuénteme. ¿Cuál tabla? Ajá. Sí, habla de pruebas, examen y nada más. Ah, ya, es que mire, ve, con las unidades valorativas hay una lucha interna para que la clase pase a ser de 5 unidades valorativas. Legalmente son 3 unidades valorativas, legalmente. Yo siempre he puesto 4 unidades valorativas en la programación didáctica porque es como lo que tradicionalmente hemos hecho, pero realmente y legalmente la clase es de 3V, ¿sabes? Pero están haciéndose reformas, como la reforma debe salir desde matemáticas, se está haciendo reforma en el plan de estudio en la carrera de matemáticas y se está pidiendo que las clases de matemáticas, todas sin excepción, todas sean de 5 días. Eso. Pero de eso nada más. Pues no es que es práctica, o sea, eso al final solo es protocolo administrativo de lo que significa la clase. Porque a la hora de la verdad, usted termina estudiando esta clase, ¿qué? Más de las horas que dice que debe estudiar. Cuando de verdad quiere aprovechar el tiempo, pues. Es protocolo. Solo eso. Le damos con todo. Vale. Bueno, vamos a comenzar primero conociendo qué son las ecuaciones diferenciales, porque nadie busca algo que no conoce. Nadie. Ustedes no pueden ir a buscar solución de ecuaciones diferenciales si primero no empezamos a entrar en materia de qué es la ecuación diferencial, qué es la solución y toda esa historia, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces, nos vamos a enfocar con un resumen de teoría que yo tengo del libro de Denis Hill. De ahí está sacada la mayor parte de teoría, por no decir la totalidad de la teoría, solo que está difuminada a lo largo de una sección completa. Yo lo tengo todo resumido, hay cosas y detalles que yo les voy explicando y algunos detalles que yo voy a ir rayando sobre el documento que yo más tarde les voy a mandar junto con el enlace del video de la clase. Si no tengo el grupo hoy, aunque sea por correo, se los mando a los que están oficialmente matriculados conmigo. ¿Cheque? Estoy a un pelo intentado de no aceptar oyentes de ningún tipo, sino que solamente recibir a las personas que están matriculadas conmigo. Porque si viene aquí, que se matricule. Esa va a ser la política. Estoy así de tomar esa cuestión y de una u otra manera motivar a los estudiantes a que asistan a la clase. Y que si no pueden asistir, que sean como el compañero Oscar que está ahí. ¿Verdad, Oscar? Oscar. Correcto, correcto. Hombre, aquí ¿Perdón? estamos. Sí, digo yo. Listo, pues. Que mire que no me estaban creyendo que aquí estaba usted, pues. Ah, no, hombre, A los pucha. compañeros. Sí, hombre, hola, compañero. Dele, pues. Gracias. Oscar. Hay que ponerle pila, dígale. Vamos a recibir los 5 días a la semana. No, ustedes solo 4. Sí, correcto, correcto. Corrido. Hey, cuidado, faltan mañana, que es pecado mortal, faltan los miércoles. Ahora, si usted no quiere venir, ahí sabe lo que le voy a explicar. Ahí sale en la calendarización y usted lo estudia por su cuenta. Pero yo aquí voy a estar y yo le voy a explicar a los que estén. Y si solo viene uno, a ese le explico. Si no viene ninguno, lo grabo y le subo el video. Listo. Pero de que estoy aquí, estoy aquí.
Cheque, de lunes a jueves. Eventualmente los viernes venimos, aunque sea virtualmente. Virtual, usted escucha, como que no. Vamos a venir el viernes, solo por eso. A petición de la compañera. Bueno, eso no se preocupe, vamos a ver cómo resolvemos. Entonces, nosotros comenzamos siempre así. Todo curso debe comenzar cimentando la teoría. En todo inicio de sección vamos a tener teoría. Cuando cambiemos a orden superior, tenemos un par de minutos de teoría. Siempre que yo pueda introducir un método, hay una parte teórica para que ustedes aprendan a identificar. Esta primera parte, siento que de todo el curso es la más pesada, porque es tipo cuando usted le decían en 110, factorice. Y no le decían qué tipo de factorización era. Usted solo sabía que existía factor común monomio, factor común polinomio, factor común por agrupación de términos, o que había uno de los dos tanteos, o simple o especial, o que era un trinomio cuadrado perfecto, o que era una fórmula donde usted tenía que hacer una completación de cuadrado y luego una diferencia de cuadrado, o una fórmula especial de factorización. Al final a usted no le decían nada, solamente le decían factorice completamente la siguiente expresión. Lo mismo acá, yo le voy a decir, determine la solución de la siguiente ecuación diferencial. En orden superior sucede que nosotros ya tenemos estructuras que ya están predeterminadas y que podemos identificarlas y todo lo demás. Pero en primer orden no. En primer orden nosotros tenemos que establecer estrategias para poder desarrollar los ejercicios. Y empezamos a tantear, a probar. Empezamos con un método, luego si este método no me funciona, pruebo otro, si este método no me funciona, pruebo el otro, y así. Pero en ocasiones la experiencia nos dice, este tiene cara de este método y lo voy a probar, y usted prueba y lucha. Entonces, más o menos esa es la dinámica de la primera parte, cuando estamos trabajando con las ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Pero para no entrar tanto en la parte práctica, porque mañana comenzamos con ella, vamos a comenzar con definir qué es una ecuación diferencial. Y según Denis Hill, una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. En palabras bien sencillas, una ecuación de 110 era la comparación de dos expresiones a través de una igualdad que contenía números y variables. Eso era una ecuación en 110. Una ecuación diferencial es la comparación de dos expresiones que tiene números, variables y, para ser diferencial, derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, eso es una ecuación diferencial. No ocupan tomar nota. Yo luego les voy a compartir el documento. Vamos. Para que estén más tranquilos. Solo presten atención, nada más. Entonces, eso es la ecuación diferencial. ¿Estamos? Nada más. Ahora, las ecuaciones diferenciales, porque es un campo bien amplio, reciben una clasificación. Tenemos tres formas de clasificar las ecuaciones diferenciales. La primera forma es la clasificación por tipo. Y ahí hacemos referencia al tipo de derivada que tiene la ecuación diferencial. ¿Escucharon? Yo les dije, tiene derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Entonces, ahí aparece una clasificación de dos. Aparece la clasificación para una ecuación diferencial ordinaria y la clasificación para una ecuación diferencial parcial. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En que en la ordinaria vamos a tener derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Eso automáticamente me manda a una derivada ordinaria o a una derivada de una variable. La variable independiente es una. Tenemos más dependientes, pero todas las derivadas son con respecto a una sola variable independiente. Y están las ecuaciones diferenciales parciales, que son aquellas ecuaciones diferenciales que tienen derivadas de una o más variables dependientes con respecto a
más de una variable independiente. Entonces ustedes saben que cuando están derivando una función respecto de más de una variable, ahí aparecen las derivadas parciales. De ahí el nombre, ecuación diferencial parcial o una ecuación diferencial ordinaria. Nosotros nos quedamos con la primera, con una ecuación diferencial ordinaria. Y a lo largo del curso resolvemos ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ordinarias es por el tipo de derivada que tiene, que es derivada respecto a una sola variable independiente. ¿Estamos? Esa es nuestra primera clasificación. Nuestra segunda clasificación es por orden. ¿Qué significa el orden de una ecuación diferencial? El orden denota o representa la derivada de grado o de orden más alto o la derivada mayor. Si aparece una tercera derivada, una cuarta derivada o una quinta derivada, nosotros decimos que es de orden 3, de orden 4, de orden 5. Lo mismo funciona con las parciales. Dependiendo del orden, también hablamos de una ecuación diferencial de segundo orden, porque aparece una derivada parcial de segundo orden, de tercer orden, porque aparece una derivada parcial de tercer orden. Entonces lo que hacemos nosotros es, en el caso de las ordinarias, identificamos en la ecuación y notamos cuál es la derivada mayor que aparece ahí. Si aparece de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden o de enésimo orden. Nosotros en nuestro curso trabajamos ecuaciones diferenciales ordinarias de enésimo orden. O sea que ahí aparece una derivada de orden n. ¿Estamos? Arrancamos en esta primera parte, es decir, mañana con las de primer orden. Luego vamos a tener de segundo orden. Y luego vamos a revisar ecuaciones diferenciales de orden superior, que es cuando van de 3 en adelante. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra clasificación por orden. La clasificación por linealidad. Miren, la clasificación por linealidad es bien bonita. Dice, se dice que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, que se puede ver como esta función, aquí me faltó una y, que es f, x, y prima hasta la derivada de orden n igual a 0. Si se fijan, esta es una función de n más un letra, ¿no? O de n más un variable, como lo puedan ver, porque está la x, la y desde 1 hasta n, más bien n más 2, porque de 1 hasta n hay n, más la y más la x, hay 2 más. Entonces, aquí hay n más 2 espacios. Ahora, ¿qué sucede? Dice, es lineal si f es lineal en y' hasta la derivada de orden n. El hecho de ser lineal significa que ahí la y sus derivadas tienen grado a lo más 1. A eso se refiere con lineal, a que tienen grado 1. En esa expresión que ustedes están viendo como una función de n más 2 incógnito, n más 2 variables igualada a 0, ahí notan que la y, las derivadas de y, todas tienen potencia 1. Eso significa. Una manera bonita de ver esa estructura es esta que aparece aquí abajo. Miren, esta que ven aquí. Si notan, si restan el g, lo igualan con 0, les queda una expresión, ¿verdad? A n, x, y a la n, más a n menos 1, x, y a la n menos 1, más a sub 0, x, y, menos g de x igual a 0. Esa es la función. Y si se fijan, tanto y como sus derivadas todas tienen grado 1. El a sub n no importa qué forma tenga o qué estructura tenga. No pasa nada, solo va a depender de x. Ahí no pasa nada. Pero eso sí, no van a aparecer las y ni multiplicadas entre sí ni con potencia. Si eso sucede, decimos que la ecuación diferencial es no lineal. ¿Estamos? Entonces, ¿cuándo es lineal? Cuando tanto y como sus derivadas, todas tienen grado 1 y aparte de eso, si existe esa estructura, esos coeficientes a sub j van a depender exclusivamente de la variable x. ¿Estamos?
Entonces, esa es la estructura para una ecuación diferencial lineal. Y aquí nosotros le damos el nombre completo a las ecuaciones diferenciales. Vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias de enésimo orden lineales. Cuando estemos con orden superior, sí nos vamos a apegar a la linealidad. En primer orden, no. En primer orden, para, no será si buena suerte o mala suerte, pero la mayoría de ecuaciones diferenciales de primer orden que vamos a resolver son no lineales. ¿Estamos? Pásenlo. Chequen. Entonces, he ahí el detalle, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por acá? Aquí menciona lo que les estaba diciendo, que tanto y como sus derivadas todas tienen potencia 1 y que los coeficientes que multiplican a esas y sus derivadas deben depender exclusivamente de la variable x. Luego caemos en lo que nosotros vamos a andar buscando a lo largo del periodo. A lo largo del periodo de la clase, nosotros solo nos vamos a enfocar en buscar soluciones de ecuaciones diferenciales. Nada más. Recuerde, usted viene de cálculo 2. ¿Qué hacía en cálculo 2? Primer parcial, técnicas de integración y aplicaciones. Segundo parcial, bueno, y ahí mismo, no digamos segundo parcial. Segunda unidad, sucesiones y series. Digamos que en ese orden, no importa. Sucesiones y series. Listo. Y ahí sucesiones y series buscamos convergencia, buscamos convergencia de series, convergencia de sucesiones, radio intervalo de convergencia de una serie de potencias, descomposición de serie de Taylor y Maclaurin. Luego, varias variables, derivadas parciales, límites de varias variables, buscábamos verificación de identidades diferenciales, derivadas parciales de orden superior, regla de la cadena, derivación implícita, tasas relacionadas, aplicaciones, optimización, multiplicadores de Lagrange que de una u otra manera andan metidos por ahí. ¿Qué más? Aplicaciones, clasificación de extremos. Ajá, y luego pasamos a integración múltiple en cálculo 2. Integración múltiple era cálculo de integrales dobles en regiones generales, área utilizando un integral doble, volumen utilizando un integral doble, integración en coordenadas polares, integrales triples en coordenadas cilíndricas, integrales triples en coordenadas esféricas, integrales triples ¿cómo se llama esa cosa? En otras variables que no son ni cilíndricas ni esféricas, un cerro de cosas. Por eso es que te he encargado cálculo 2, pero en ecuaciones diferenciales, nosotros, primer parcial, resolvemos ecuaciones diferenciales. Segundo parcial, resolvemos ecuaciones diferenciales. Y en el tercer parcial, ¿qué vamos a hacer? Resolver ecuaciones diferenciales. Hacemos una sola cosa, pero con distintos métodos. Por eso en ocasiones la clase la sienten menos pesada, pero sí hay que ponerle compromiso. Entonces, ¿qué es esa cosa que yo les digo que tenemos que buscar a lo largo del periodo? Bueno, dice, toda función phi, escuchen bien, que está definida en un intervalo y que posee al menos n derivadas continuas sobre i. ¿Por qué dice que debe poseer n? Porque supuestamente esa es una solución de una ecuación diferencial de enésimo orden. ¿Qué significa? Que si yo estoy trabajando con una de segundo orden, mi solución debe tener ¿cuántas derivadas? Al menos 2. Si estoy trabajando con una de quinto orden, ¿cuántas derivadas debe tener mi solución? Al menos 5. Y así sucesivamente, si tiene orden n, al menos n derivadas. ¿Estamos? Y esa va a estar definida en ese intervalo i. Ya vamos a ver quién es ese intervalo i. Y dice, y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué hacíamos cuando resolvíamos una ecuación cuadrática? Y queríamos verificar que los números que habíamos obtenido eran solución. ¿Qué les pasa a esos números? Si nosotros tomamos el valor que encontramos de la cuadrática, lo reemplazamos en la ecuación y esa nos lleva a un 0 igual a 0. Eso hacíamos. Y sin importar el grado de la ecuación, tomábamos el resultado, lo introducíamos ahí
hice reducido en identidad. Bueno, lo mismo pasa acá con la ecuación diferencial, solo que ahora no metemos un valor, metemos una función que tiene derivada y que está definida en y. ¿Qué es ese y? Ese y de ahí no lo podemos pasar desapercibido. Ese nosotros lo conocemos como el intervalo de validez, el intervalo de la solución, el intervalo de definición, el intervalo de existencia. ¿Y qué significa? Miren, a veces es más fácil entender ese intervalo desde el punto de vista de las aplicaciones. Mediten lo siguiente. Si ustedes tienen un proceso y el proceso es llenar un tanque, escuchen bien, está llenando un tanque. Entonces, el tanque tiene que tener capacidad máxima. Por lógica, debe haber una capacidad porque nadie tiene tanques infinitos acá, ¿verdad? Digamos, el tanque agarra 1100 galones. Listo. O litros. 1100 litros. Ya el tanque agarra 1100 litros. Entonces, inicialmente nuestro proceso no arranca en vacío, ya arranca con 300 litros. ¿Cuántos litros le faltan al tanque por llenarse? ¿Cuánto? 800, perfecto. Ahora suponga que el tanque es alimentado por un tubo y ese tubo está dejando que el agua entre al tanque y está avanzando a 20 litros por minuto. Pero nada es tan perfecto como para que solo entren 20 litros y que rápidamente eso suba, sino que están saliendo 15 litros. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuánto tiempo va a tardar el tanque en llenarse? Si le hacen falta 800 y la lógica me dice que si entran, ¿cuánto les dije? 20 y salen 5, ¿cuánto están acumulando? 15 por minuto. ¿Cuánto tiempo va a tardar en llenar los 800 litros que hacen falta? ¿Qué hacen para calcular ese tiempo? ¿Ah? ¿Dividir qué entre qué? Pila, ¿cuánto tiempo de tarde entonces? 53.33 minutos. Eso va a tardar el tanque en llenarse. Entonces, si mi proceso es llenado de tanque, ¿cuánto va a durar el proceso? ¿Va a durar 10 horas? No. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? 53.3 minutos. Eso es lo que va a durar el proceso. Ese es el intervalo de validez. Una vez que se cumple el objetivo, ahí ya no hay nada. O es como usted está pensando ahora en vaciar el tanque. El tanque tiene los 1100 litros y usted lo quiere vaciar, está pasando lo contrario. ¿Cuándo va a terminar el proceso? ¿Cuándo va a terminar la observación? Cuando el tanque esté vacío. ¿Me explico? Piense en otra cosa. Suponga que esto es un pastel. Y el pastel lo voy a sacar de aquí, que es el horno. El horno está a una temperatura alta. No sé a qué temperatura porque no puedo cocinar, pero solo puedo hacer café. Entonces, está a una temperatura X. Listo. Pero es mucho más alta la temperatura que está aquí en el horno que la que nosotros estamos teniendo. ¿Sí? ¿Cómo viaja el calor? ¿De lo frío a lo caliente o de lo caliente a lo frío? De lo caliente a lo frío. Entonces, cuando yo saque el pastel y lo ponga sobre la mesa, ¿qué le va a pasar al pastel? ¿Se va a qué? Se va a calentar. Se va a enfriar. ¿Cuándo va a terminar el proceso? Si yo lo que estoy midiendo es la temperatura de esto. Cuando ya esté frío, pero estar frío significa que esto se va a empezar a enfriar de tal manera que si yo lo toco, más bien, uy, qué rico se siente porque este helado. ¿Va a pasar eso aquí? Ojo, recuerden, lo saqué de acá y lo puse acá. Estoy en el aula. ¿En qué momento se va a detener esto? Cuando llega la temperatura donde estamos nosotros, la del ambiente. ¿Estamos? No es que llega la del ambiente y esto también empieza a enfriar como la refrigeradora. No, no va a pasar eso.
Cuando esto llegue a la temperatura ambiente, entonces, ¿cuánto tiempo tarda en llegar a la temperatura ambiente? Eso es mi intervalo de validez. ¿Qué pasa? Yo voy a tener una función y la función va a continuar como en el tanque. El tanque se va a seguir llenando. La función que yo voy a obtener que surge de un proceso, de una ecuación diferencial, va a seguir la función. Pero ¿qué sucede? Una vez que el tanque se llenó, la función deja de tener sentido. Ya no hay sentido para la función. ¿Me explico? Una vez que el tanque esté vacío y la función está describiendo la cantidad de agua que hay en el tanque, cuando el tanque se vació, la función va a decir que continúa por 10 horas más. Pero la cantidad que me va a reflejar la imagen de la función en el tiempo no va a tener sentido respecto de lo que realmente está pasando. Porque una vez que llegó a que la cantidad es cero, ahí se terminó el proceso. Ese es el intervalo de validez. ¿Me explico? Entonces, en procesos de ecuaciones diferenciales, nosotros no podemos ir dejando botado ese intervalo de validez. En la parte analítica, fíjense que no le hacemos mucho caso. Porque a lo largo del curso, solamente en las aplicaciones nos metemos en la onda de preguntarnos dónde es válida nuestra función. A veces aparece teóricamente dónde es válida la función o dónde tiene solución única la función, pero eso está más relacionado con un teorema que lo vamos a conocer como el teorema de existencia y unicidad, que lo vamos a ver luego. ¿Estamos? Pero en primera instancia, eso significa el intervalo de validez. Ojo, recuerdan que les mencioné que la función continúa, ¿sí? La función tiene un dominio. El dominio de la función es más grande que el intervalo de validez. O sea que el intervalo de validez está contenido en el dominio de la función. Esa es la relación que nosotros tenemos de inclusión entre un conjunto y otro. ¿Estamos? Si nuestra función está definida en dos reales, nuestro intervalo va de 0 a 53.3 minutos, que es lo que tarda el tanque en llenarse. Una vez que se llena, se cierra la entrada y se terminó el proceso. Porque cierra entrada y salida, porque lo que se quería medir era qué tanto se llenaba y cuánto tardaba el tanque en llenarse a pesar de que tenía una salida. Se cierran automáticamente las dos. Una vez que este ya lo acumuló, se cierra, porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Cómo? Lo va a botar, ajá, correcto, lo va a derramar, lo va a rebalsar, como le quieran decir. Pero todo eso es bien intuitivo. ¿Estamos? Ese es el intervalo de validez. ¿Estamos bien? Listo. ¿Qué más tenemos nosotros por acá? ¿Qué es la curva solución? Miren, la curva solución es la gráfica de la función phi, que es la solución de la ecuación diferencial en el intervalo de validez. Entonces nosotros vemos, de repente, cómo se va a comportar la función de vacío, la función de vaciado del tanque. ¿Cómo se va a comportar? De lo lleno a 0. Y la de vacío y la de llenado, ¿cómo se va a comportar? De 300 ¿hasta dónde? ¿O va desde 0? Correcto. No estaba bien. Tenía algo y va hasta la capacidad máxima que era 1100. ¿Cómo va la temperatura del pastel? De la temperatura que tenía cuando lo saqué del horno, ¿hasta dónde? Hasta la temperatura ambiente y ahí se va a estacionar. ¿Estamos? Entonces, esa es la gráfica o la curva solución. A eso se refiere, nada más, a graficarla en ese intervalo de validez. ¿Listo? Como notaron, las soluciones son funciones. Las funciones, si recordamos de álgebra o de 110, hay dos maneras de expresarlas. Las podemos expresar de forma explícita, que es cuando tenemos a una variable en términos de la otra, y aquí vamos a ser bien libres porque no tenemos que pensar que Y va a estar en términos de X, sino que puede pasar lo contrario, que X también va a estar en términos de Y en ambos casos se dice que es una solución de forma explícita. Explícita para nosotros aquí es expresar una variable en términos de la otra, no importa cuál. Y una solución implícita es cuando no podemos hacer eso.
Entonces, de cualquiera de las dos formas, nosotros vamos a obtener soluciones. Hay métodos que vamos a aprender en primer orden que nos van a permitir tener una solución explícita de manera directa. Pero hay otros métodos, que son la mayoría, que más bien nos dicen todo lo contrario. Terminamos de un proceso de integración y como nos quede, ahí es la solución. No tenemos que estar pensando, tengo que despejar una en otra, salvo que nos lo pidan. Si nos lo piden, tenemos que sacar la casta de álgebra y despejar. ¿Estamos? Pero de lo contrario, de cualquiera de las dos maneras, nosotros vamos a poder expresar las soluciones para nuestra ecuación diferencial, ya sea de forma implícita o de forma explícita. Listo. En lo que estaba por acá. Luego, ¿a qué me refiero con esa onda de la familia de soluciones? Ustedes recuerdan de cálculo 1, cuando hablaban de la antiderivada y de la antiderivada más general. ¿Qué era una antiderivada? Era una función f mayúscula tal que la derivada de esa función era igual a una f minúscula. ¿Sí? Y decíamos, f mayúscula es la antiderivada si f de x minúscula es igual a f prima o a f mayúscula derivada. En otras palabras, x cuadrado es la antiderivada ¿de quién? Ajá, de 2x. ¿Por qué? Porque la derivada de x cuadrado, ¿qué da? 2x. La derivada de x cuadrado más 1, ¿qué da? 2x. La derivada de x cuadrado más 1 más pi más raíz de pi cuartos elevado a la e, todo eso multiplicado por un logaritmo natural de pi cuadrado más 2. ¿Cuánto da todo eso? 2x. La derivada de x cuadrado más c, siendo c cualquier cosa que es un número real, ¿qué da? 2x. Todas las que les mencioné eran antiderivadas. ¿Y la última cómo se llamaba? ¿Cómo? La antiderivada más general, pero la antiderivada más general, tal vez su profesor de cálculo 1 le dijo que representaba una familia de soluciones y que la diferencia entre una y otra era un corrimiento vertical de la función, porque x cuadrado más c para distintos valores de c lo que hace es que mueve la parábola a lo largo del eje y. Eso es lo que hace. Entonces, ¿qué sucede? Todas esas funciones que están ahí son soluciones de la ecuación diferencial y' igual a 2x. ¿Por qué? Porque si usted toma y igual a x cuadrado más c y lo deriva, ¿qué le queda? 2x. 2x igual a 2x. Esa es la solución. Entonces, una familia de soluciones va a aparecer con nosotros dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Para las de primer orden, vamos a tener esa constante C que le vamos a sumar a nuestra solución. Porque no encontramos una función específica, encontramos un conjunto de soluciones para nuestra ecuación diferencial, porque no es una sola. Lo pudieron ver con el y' igual a 2x y la solución de esa ecuación diferencial es x cuadrado más c. Entonces, esa c denota eso que aparece ahí, que es la familia de soluciones. ¿Qué pasa con orden 2? Con orden 2 ya no solamente tenemos una constante arbitraria, tenemos dos constantes arbitrarias. Para orden 3, 3. Para orden 4, 4 constantes arbitrarias. Para orden 5, 5 constantes arbitrarias. Para orden n constantes arbitrarias. El número de constantes arbitrarias va a depender del orden de nuestra ecuación diferencial. En primer orden, vamos a notar nosotros que cuando empezamos a resolver siempre le vamos a sumar C. Esa C va a denotar que no estoy encontrando una única función, sino que estoy encontrando una familia de funciones que para distintos valores de C, si yo derivo y reemplazo en mi ecuación diferencial, la va a reducir a una identidad. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que quiere decir esa
familia de soluciones y esa famosa constante arbitraria o la constante de la familia de soluciones. Y que obviamente se va incrementando en número con el orden de la ecuación diferencial. Primer orden 1, segundo orden 2 y así sucesivamente. ¿Listo? ¿Estamos bien? ¿Qué más tenemos por acá? Ah, este es interesante, miren. Este concepto lo vamos a encontrar en el primer parcial y lo vamos a encontrar cuando estemos resolviendo ecuaciones diferenciales no homogéneas. El concepto es el de solución particular, pero en ambos casos dice exactamente lo mismo. ¿Qué es una solución particular? Dice una solución de una ecuación diferencial que no tiene parámetros arbitrarios se llama solución particular. Cuando le miramos un más C, tiene una solución general. Si no hay parámetro, es una solución particular. ¿Listo? Esas soluciones particulares, obviamente, van a surgir de una general. Pero de esa general, ¿cómo vamos a saber cuál escoger? Bueno, a mí me tienen que dar una restricción para tener esa solución particular. O sea, me van a decir, de toda la familia de soluciones, a mí me va a interesar una que pase por el punto 1, 1. Y pasa por el punto 1, 1 y el valor que toma ese C es 3. Entonces, para C igual a 3, yo ya tengo mi función que pasa por 1, 1 y listo. ¿Estamos? Entonces, ahí aparece eso de la solución particular. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, este concepto de solución singular es un tanto interesante y créanme, tal vez lo que me ha faltado es como curiosidad. Esa solución singular tiene que ver con una función que es solución de la ecuación diferencial, pero que no la podemos escribir en términos del resto de soluciones. ¿A qué me refiero? Piensen en que tenemos esta ecuación diferencial. Y' menos y igual a 0. La solución para esa ecuación diferencial es y igual una constante arbitraria por e a la x más otra constante arbitraria por e a la menos x. Si yo vengo y, por ejemplo, solo estoy suponiendo, nada más, yo tengo tangente inversa de x y digo que esa tangente inversa es solución de esa ecuación diferencial, esa tangente inversa sería una solución singular. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a escribir yo una tangente inversa en términos de exponenciales? No puedo escribir esa tangente inversa en términos de exponenciales. No lo puedo hacer. Pero sé que esa tangente inversa es solución de nuestra ecuación diferencial. ¿Me explico? Entonces, a eso se refiere con las soluciones singulares, que son aquellas que no pueden ser escritas en términos de la familia de soluciones, sino que están como por fuera. Ahora, nunca me he preocupado por buscar uno, porque realmente al momento de buscarlo en los procedimientos, toda la clase está bien estructurada. O sea, no salen esas soluciones singulares. Por eso quizás nunca me ha interesado buscarlas. Pero por ahí alguien que tenga el chance de buscarse una solución singular para una ecuación diferencial ordinaria de algún orden que nos pueda servir y que de verdad se verifique que esta es la familia y que este conjunto de soluciones no puedo escribir esta que también es solución en términos de estas. Podría ser. Por ahí para agenciarse algo. Ahí buscando en esta semana que van a estar relativamente empezando. Cheque. Luego aparecen los sistemas de ecuaciones diferenciales. Bueno, así como en las ecuaciones lineales. ¿Se acuerdan de los sistemas de ecuaciones lineales? De vectores y matrices. Era un conjunto finito de ecuaciones lineales. Ese es un sistema de ecuaciones lineales. ¿Y cuál era la solución? Era el conjunto de incógnitas que tomaban un valor tal que al reemplazarlo en cada una de las ecuaciones del sistema, todas se reducían a una identidad.
¿Sí? Y decíamos que eso que habíamos encontrado era la solución del sistema. Para una ecuación diferencial. ¿Y qué va a pasar? Nosotros vamos a tener un conjunto finito de ecuaciones diferenciales, donde van a aparecer variables dependientes y derivadas con respecto a una sola variable independiente. Si aparece más de una variable independiente, sería un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. Pero como nosotros vamos a trabajar solo con las ecuaciones diferenciales ordinarias, vamos a tener derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente en todas las ecuaciones diferenciales. ¿Qué sucede? Si hay 3 variables dependientes, para cada una de ellas vamos a tener una función que va a depender de la independiente. Supongamos que las variables dependientes son x, y y z. Vamos a obtener 3 funciones que van a depender de una sola variable final. Digamos t. X de t, Y de t, Z de t. Eso lo que me da como resultado es una función con valores vectoriales. ¿Por qué? Porque va de los reales, en ese caso específico, a R3. ¿Por qué R3? X, Y, Z. ¿Estamos? Entonces, ¿por qué sé que esa cosa es solución de mi sistema? Porque cuando yo reemplazo X de t, Y de t, Z de t en cada una de las ecuaciones del sistema, cada una de esas ecuaciones se va a reducir a una identidad. ¿Estamos? Entonces, a eso nos referimos nosotros con un sistema de ecuaciones diferenciales y con la solución de un sistema de ecuaciones diferenciales. Aquí en nuestra clase trabajamos con 2 variables dependientes, o sea que vamos a encontrar un x de t y un y de t, que es solución de nuestra ecuación diferencial. Esa va a ser una función con valores vectoriales que va de R en R2, nada más. ¿Listo? Y aplicando exactamente las mismas técnicas que vamos a discutir a lo largo de la clase. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Y solo nos hace falta una cosa y los dejo respirar tranquilos. ¿Qué es el problema de valor inicial? Miren, el problema de valor inicial no es más que una ecuación diferencial y un conjunto de restricciones que nos van a permitir calcular las constantes arbitrarias que aparecen en la solución. Si es una ecuación diferencial de enésimo orden, vamos a tener n condiciones iniciales. Esas n condiciones iniciales me van a permitir calcular las n constantes arbitrarias que tiene la solución. Aterrizando a donde vamos a empezar a trabajar, vamos a tener un problema de valor inicial de primer orden. Miren, primer orden es esto: una ecuación diferencial y una condición inicial. Esa condición inicial es un par ordenado. ¿Sí? Una ecuación diferencial de segundo orden, o mejor dicho, un problema de valor inicial de segundo orden, que es una ecuación diferencial de segundo orden y 2 condiciones iniciales. Una imagen y una derivada evaluada en el mismo lugar donde se evalúa la imagen. ¿Estamos? Esas 2 condiciones, ¿qué van a hacer? Esas 2 condiciones nos van a permitir calcular la constante arbitraria o las constantes arbitrarias que va a tener la solución general para esa ecuación diferencial de orden 2. Momentáneamente nos vamos a quedar aquí en una ecuación diferencial de primer orden y una condición inicial. Pero antes de comenzar a resolver, nos hace falta discutir esto, pero lo vamos a hacer mañana. Si pueden leer un poco del teorema de existencia y unicidad para primer orden, háganlo, háganlo. Si se meten al canal, pueden buscar esa primera parte de teoría preliminar. Ahí van a encontrar una explicación. Pero mañana yo les voy a explicar qué significa ese teorema de existencia y unicidad y por qué razón es tan importante antes de comenzar a resolver ecuaciones diferenciales. Aparte de comentar eso,
Mañana comenzamos con nuestro primer método de solución de ecuaciones diferenciales, que creo que aquí está, y es este, miren. Es de ecuaciones diferenciales de variables separables. Así que mañana bien comido porque comenzamos la parte práctica. ¿Cheque? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Y la lista? ¿Todo firmado en la lista? ¿No? Bueno, pues, cheque. Nos vemos mañana. Pasen buen día. Cuéntame.